encontré de pronto a la mitad del mundo y un poco más cerca del final de la vida. El paisaje que alcanzaba a ver mientras caminaba me parecía una zona devastada, como si por aquellos parajes hubiera pasado una fuerza destructiva. Tal vez el fuego, tal vez el agua o el viento en una manifestación natural implacable y violenta habían hecho que los montes y los valles lucieran desiertos. Quizás hubiera sido algún otro fenómeno que yo no alcanzaba a imaginar el que finalmente destruyó lo que en algún día, de épocas remotas, llegó a ser un jardín donde los bosques, los ríos y la vida animal convivieron seguramente de manera armónica. Pero ahora, todo era un horizonte gris. Era ese momento del día en el que la tarde ya languidece y la oscuridad que anuncia la noche empieza a tender su manto. Era ese tiempo del año en el que hace frío, en el que el cielo está plomizo, en el que de los árboles solo quedan troncos largos pelones, algunos huecos y ennegrecidos, y de las hierbas que crecen sobre la tierra solo había una especie de ramas secas dispersas sobre el suelo por el que yo caminaba. Tenía conciencia de mí mismo, pero no entendía qué era lo que buscaba. Solamente caminaba por aquellos terrenos que en momentos podían ser planos, en otros accidentados. Bajaba a los valles y subía por las montañas. El horizonte se perdía en la inmensidad. El paisaje era monótono. Todo era de un tono gris. El silencio solo se interrumpía por el crujir que las hierbas secas producían bajo mis pisadas, o cuando el viento helado arreciaba y hacía caer algún pedazo de la rama seca de algún árbol que por otra parte tal vez se hubiera desplomado por sí mismo. No sé cuánto tiempo estuve caminando, no puedo precisar qué distancia recorrí, pero en ese vagar no encontré ningún vestigio de vida. Sentía una tristeza profunda, no sé por qué. Tal vez sentía la soledad que me rodeaba. Trataba de entender quién era yo y qué hacía ahí, pero mis pensamientos me conducían a un espacio imaginario que terminaba en la nada. Fue mucho tiempo después cuando sentí que mis fuerzas flaqueaban, que me quedé sentado sobre un risco elevado, desde donde podía ver un valle inmenso. A lo lejos, en los confines de mi horizonte visual y envuelto en las sombras que desde siempre amenazaban con cubrirlo todo en una noche negra, profunda, pero que nunca llegaba, alcancé a ver una especie de domo o cúpula sobre una estructura parecida a la de un edificio. Creí que sería mi imaginación, pero casi instintivamente dirigí mis pasos hacia allá. Pasó mucho tiempo, no sé cuánto. Caminé sin descanso y conforme lo hacía, más cercano me encontraba con aquella especie de edificio. Cuando estuve más cerca, advertí que era una construcción imponente. Era enorme. El domo estaba al centro, sobre la edificación, y parecía como si hubiera sido construido de cemento gris. No podía ver hacia los lados en dónde terminaban los altos muros que sostenían la cúpula. En el centro de aquellos muros había un gran boquete, como si en el pasado ahí hubiera estado una gran puerta, que ahora ya no existía. Hacia adentro solo podía observarse la oscuridad. Pronto advertí que aquella construcción también era un edificio abandonado. A la entrada de aquella estructura crecían hierbas, arbustos, y habían tirados en el suelo bloques de cemento y restos de material que seguramente en algún momento se habían desprendido de las paredes o del techo del edificio. Una sensación de olvido, de tiempo transcurrido,
de huellas de otras épocas, de presencias humanas pasadas, de vidas perdidas en los tiempos idos, me estremeció cuando por fin pude penetrar en aquel recinto. Era enorme, no había luz, pero aún en la penumbra pude percatarme de la magnificencia de aquel espacio. Yo estaba en el piso, parado, justo debajo del gran domo. Al contemplar su altura, me sentí pequeño y al mirar a mi alrededor me encontré en medio de un círculo inmenso que servía también como una especie de distribuidor, desde cuyos márgenes se abrían en todas las direcciones pasillos de techos arqueados, altos, y cuya profundidad se perdía en la oscuridad, sin que yo pudiera vislumbrar la longitud de cada uno. Me acerqué a la entrada de uno de aquellos pasillos y vi sobre el dintel superior de la puerta un letrero que decía: primeros 1000 años. Otras entradas a otros pasillos mostraban también anuncios de los segundos, los terceros o los cuartos miles de años. Fui recorriendo extasiado cada una de las entradas, pero eran demasiadas. No sabía a qué hacían referencia los letreros, pero la curiosidad me empujaba a averiguarlo. Cuando entré por una de aquellas puertas me di cuenta de que solo había un espacio del que en su interior se originaban otros pasadizos marcados cada uno con un letrero que mencionaba cada uno de los siglos que correspondían a ese milenio. Grande fue mi sorpresa cuando al ingresar a uno de esos otros pasillos secundarios vi que sobre sus paredes se desplegaban innumerables estantes donde estaba acomodada una cantidad infinita de libros en cuyo lomo se podía leer el nombre de personas con sus fechas de nacimiento y muerte. Entendí que esta era la biblioteca de los muertos y que cada libro correspondía a la vida de cada persona que había existido en los tiempos que estaban anunciados tanto a la entrada del pasillo principal como de los pasillos secundarios. Pensé que al estar ahí reunidas todas las experiencias de vida de todas las personas que en el mundo habían existido, el lugar se convertía en el depósito de toda la sabiduría humana que acompañó el caminar de los seres vivos desde su aparición en la tierra hasta el momento actual. ¿Cuántos pensamientos luminosos contendrían aquellos libros? ¿Cuántas ideas? Gérmenes del progreso que el mundo había atestiguado a lo largo de tantas épocas. Pero junto con la grandeza de pensamientos debía estar también la ignorancia que las personas han tenido sobre las cosas de la naturaleza humana y de la vida. Los juicios equivocados. A un lado de las manifestaciones de humanismo o bondad, también deben estar las acciones de maldad. En un extremo están los sabios, en otro los ignorantes. Por un lado las personas buenas, por otro los malos o los indiferentes. Seguramente en las historias que leería en aquellos libros encontraría actos heroicos, pero también acciones cobardes. Estarían presentes el odio, el amor, la vergüenza, la venganza, el miedo, el dolor y toda la gama de emociones que acompaña a lo largo de la vida a todos quienes por este mundo transitan. Experimentaba la emoción de llegar a saber todo aquello que los libros dijeran, porque siendo el compendio de las vidas de otros seres que me antecedieron, seguramente las ideas, las emociones y sentimientos que ellos aportaran serían sin duda iguales o muy parecidos a aquellos que son motivo de mi reflexión. Tenía muchas dudas e interés en comprender cómo otros habían lidiado, resolviendo o no, las situaciones con las que se toparon a lo largo de la vida.
Tal vez encontraría en esas historias puntos de vista que me hicieran reformular, desechar o aceptar de manera más fundamentada mis propias convicciones. Pero si cada persona en el mundo tiene su propia visión de las cosas, ¿cuáles serían los parámetros o criterios que me orientarían para poder separar la verdad de la mentira, lo valioso de lo superfluo? No lo sabía, pero me poseía una ansiedad frenética por iniciar aquella aventura que era abrir los libros de los muertos. Me sentía excitado. Caminé de manera apresurada y en momentos corrí por la inmensidad de aquellos pasillos. Era una especie de túneles angostos, altos y sombríos. No sé de dónde entraba algo de claridad, pero en general los pasillos permanecían en penumbras. Los estantes estaban adosados contra las paredes y los libros estaban acomodados uno junto al otro. Eran grandes, de aspecto muy viejo, de pastas duras, cubiertos de polvo, y al verlos se adivinaba la eternidad que habían pasado ahí sin que nadie los abriera, en el olvido. Los pasillos no tenían fin y la imagen de los estantes y libros se perdían en la distancia, envueltos en las sombras que se hacen presentes en los sitios abandonados al final de un día de invierno. Al azar, abrí uno de aquellos libros. No sé si estaba escrito en el idioma que yo conozco o si su contenido se expresaba de otra forma. Lo cierto es que yo comprendía lo que ahí se decía. Estaba narrado en primera persona y me quedaba claro que no era un relato sobre hechos sucedidos en un orden cronológico, sino el recuento de acontecimientos sobre los que se hacía una reflexión, tal vez buscando encontrar la claridad sobre el hecho que se narraba. Me quedaba claro que todo lo que aquel libro contenía era la trayectoria de vida de alguien en la tierra, contado por ese mismo personaje. No estaba dirigido a mí y probablemente no estaba dirigido a nadie. Era una autorreferencia sobre los sucesos acaecidos en la vida de alguien. Vagué durante un tiempo indefinido por aquellos pasillos. Era apabullante la cantidad de libros. Me parecía que nunca encontraría el fin de ningún pasadizo de aquellos por los que caminaba. Finalmente, me encontré ante una de aquellas puertas y supe que contenía los volúmenes escritos en el último milenio y dentro de él los libros que se habían escrito en el pasado siglo. Busqué entre aquellos que eran más recientes y como si algo me guiara directamente, me encontré de pronto frente al volumen en cuyo canto aparecía el conocido nombre de mi propio padre. Mi mente procesaba atropelladamente muchas ideas. De alguna manera me encontraría frente a las palabras de mi papá. Tal vez sabría de él todo lo que siempre había ignorado. Si bien lo había conocido como todo hijo conoce a su padre, no sabía la manera personal, específica en la que él había vivido su vida. La explicación que le dio a las experiencias por las que atravesó, es decir, lo mismo que ignora la mayoría de las personas respecto de sus progenitores. El corazón se me aceleró y noté que el sudor perlaba mi frente, aunque advertía que la temperatura ambiental seguía siendo mínima. Estaba nervioso, pero aún así me dispuse a abrir aquel libro. Eran muchos temas contenidos en aquellas páginas, acontecimientos que sucedieron a lo largo de sus más de 80 años de vida.
En mi mente se abrió un canal de entendimiento y escuché nuevamente la voz de mi padre, de tono bajo, pausado. En mi recuerdo solo quedaron algunas de las cosas que él mencionó, palabras más, palabras menos, de la siguiente manera. En aquel tiempo no lo entendí claramente, pero hoy sé que en la infancia y en la adolescencia se construyen los cimientos sobre los que descansa nuestro entendimiento del mundo. Toda nuestra vida dependerá de esa primera impresión. O creemos ingenuamente todo lo que observamos a nuestro alrededor y todo lo que nos digan, o sobre la información que nos ofrece el entorno, construimos nuestro propio conocimiento. De eso depende el rumbo que nuestra existencia tome en el futuro. No puedo decir con precisión cuándo llegué a la vida o cuándo ésta terminó, pues las coordenadas donde se inscribe el tiempo de los seres vivos han perdido para mí todo sentido. Por alguna razón me encuentro después de mi muerte en un plano que no sé definir, pero desde donde puedo ver las cosas que acontecieron mientras mis pies cruzaron por los caminos del mundo. Hoy entiendo muchas más cosas que antes no entendí, y si las rememoro no es por buscar una justificación por lo que hice, pues eso ya no tiene razón de ser, pero sí busco clarificar más mi comprensión de lo vivido, ya que en mí todavía hay un rasgo de lo humano, que es el deseo de saber. Ahora entiendo que el mundo al que llegué cuando nací era y sigue siendo el escenario de un gran teatro donde todos los días miles de millones de personas montan un espectáculo, una obra teatral que podría llamarse la comedia humana, aunque la vida de la mayoría tenga mucho más de tragedia. Como a todos, desde mi nacimiento a mí también me asignaron el papel de un personaje, es decir, que debía interpretarme a mí mismo dentro de la obra de teatro. Sobre la marcha tuve que ir aprendiendo cuál era el argumento principal de la puesta en escena. Siendo un actor, a lo largo del tiempo, a mí también me estuvo permitido tomar mis propias decisiones, es decir, eso que en el teatro se llama improvisar, pero sin contravenir nunca la trama principal de la comedia. Quienes se atrevieron a hacerlo fueron señalados, vilipendiados y finalmente excluidos de los grupos familiares o sociales a los que pertenecían. Aprendí cuáles eran las formas, modos, costumbres y tradiciones en las que se organizaba la vida cotidiana y creí que así debía ser la existencia. Hoy puedo entender que hay un libreto o argumento general que guía toda la interacción humana y que se va construyendo conforme las distintas épocas transcurren. El guión sobre el que se fundamenta toda la actividad de las personas vivas no es una hechura divina, como al principio pensé. Tampoco es un producto de la naturaleza. Es un invento humano generado por personajes que se desvanecen en el anonimato de enormes corporaciones que poseen el poder, primero económico, pero también político, cultural o religioso, para determinar los objetivos que se persiguen y las maneras de llegar a ellos. Cada uno de estos poderes terrenales aporta su punto de vista, basado en sus intereses para armar el libreto de la obra teatral que es la comedia humana en la que todos actuamos. Después, los años se fueron sucediendo y un día me vi adulto. Mi intuición me decía que detrás de todas las cosas que observaba podía haber otras explicaciones distintas a las que ofrecía la narrativa común, y eso me causaba cierto conflicto interno. Así, creí en cosas en las que no debía haber creído, dije palabras que no debí haber pronunciado y participé en sucesos en los que nunca debía haber participado.
Aunque mientras vivía no lo sabía, hoy creo que atravesé la existencia en medio de la confusión. Lo que llamé decisiones fueron, en su mayoría, hábitos defendidos con orgullo. Elegí quedarme donde estaba porque moverme exigía una claridad que nunca tuve. Ahora veo que la claridad no precede a los actos, es uno de sus resultados. He intentado recordar mi infancia, pero no aparece como un comienzo, aparece como una reserva. Todo estaba ahí ya: el miedo, la necesidad de aprobación, la facilidad para confundir el silencio con la paz. No aprendí esas cosas, simplemente les di nombres más tarde. Durante mucho tiempo creí que mi error había sido el exceso de reflexión. Me dije que pensé demasiado, que dudé cuando otros avanzaban. Ahora entiendo que eso no era cierto. Pensé poco y pensé mal. Confundí el pensar con la justificación. Cada argumento que me di fue una manera de no mirar de frente lo que sabía. Si alguien lee esto, quizás crea que intento explicarme. No es así. Explicarse es una forma de absolución y eso pertenece a los vivos. Yo solo describo la forma que tuvo mi ceguera, no para corregirla, eso ya no es posible, sino para verla finalmente sin necesidad de defenderla. Lo que fui no está en lo que hice, sino en lo que no supe entender mientras lo hacía. El cuerpo sabía cosas que yo me negué a pensar: el temblor leve en la pierna, el modo en que la respiración se acortaba al decir ciertos nombres, la incomodidad física que atribuía al clima o al sueño. Llamé prudencia a lo que era miedo, llamé cansancio a lo que era rechazo. El cuerpo no miente, solo se expresa en un idioma que preferí no aprender. Recuerdo una caminata larga, sin destino. El sol me golpeaba de lado y me obligaba a entrecerrar los ojos. Sentí con una claridad rara que si seguía avanzando no habría retorno. Me detuve. Me apoyé en una pared tibia. Esperé a que la sensación pasara. Eso hice siempre, esperar a que pasara. Luego, regresé por donde había venido, aliviado por el peso conocido de lo habitual. Ahora entiendo que no fue el mundo lo que me sostuvo, sino la inercia. El cuerpo se deja llevar con facilidad cuando no se le pide nada. Yo fui dócil conmigo mismo, confundí esa docilidad con cuidado. El tránsito desde la vida adulta a la vejez llegó sin anunciarse. Ahora entiendo que envejecer es el proceso de la desaparición lenta, casi imperceptible. Primero, la voz de los viejos se va silenciando socialmente. Sus opiniones ya no importan. El discurso y las acciones de los jóvenes se imponen. Después, cuando los ancianos sienten el deseo o la necesidad de ser escuchados, de comunicar su sentir, sus alegrías o sus penurias, sus peticiones difícilmente son tomadas en cuenta. Así, su presencia se va desvaneciendo hasta que un día, en silencio, desaparecen de la faz de la tierra. En mi caso, la soledad no llegó de golpe cuando mi esposa murió. Llegó después, cuando el dolor se volvió costumbre y el silencio empezó a parecer normal. Al principio creí que era una forma de calma. Más tarde entendí que era otra cosa, una tristeza que no gritaba, pero tampoco se iba. Viví muchos años acompañado solo por lo necesario: la casa, los objetos, el cuerpo funcionando sin entusiasmo. Descubrí que se puede vivir con muy poco sentido siempre que nada lo cuestione. Los días no eran malos, eran iguales, y esa igualdad con el tiempo se volvió una forma de protección. El miedo no fue violento, fue lento. Miedo a enfermar solo, a caer, a desaparecer sin ruido.
A veces se parecía a la prudencia, otras al cansancio, casi siempre al hábito. Aprendí a no esperar demasiado de nada. Pensé mucho, sobre todo de noche. Los recuerdos volvían no para consolarme, sino para recordarme que algo había sido compartido alguna vez. Pensaba en mis hijos sin urgencias, como se piensa en lo que importa de verdad, en silencio, sin reclamar ninguna presencia. La última noche, el frío estaba dentro de mí. Respirar dejó de ser automático y se volvió un esfuerzo. No hubo pánico. El cuerpo entiende antes que la mente cuando algo termina. Pensé en cosas pequeñas, insignificantes, como si allí estuviera la última forma de estar vivo. No sentí soledad entonces. La soledad es para los que siguen vivos. Sentí claridad. Viví como supe, como entendí, con cuidado, con miedo, con una tristeza que no me destruyó, pero me volvió lento. Y aún así, fue vida. Esas fueron algunas palabras de mi padre. Cerré el libro y de pronto me sentí aturdido. Muchas cosas no las entendía. Tuve que detener mi frenesí mental para reflexionar tranquilamente. De pronto, ya no estaba yo en aquel edificio. Había abandonado ese espacio, ese lugar y ese tiempo. Conservé entre mis ideas la interrogación sobre las cosas confusas que había presenciado. Mi fijación estaba en lo que el libro de mi padre me mostró. Tuve que recordar cada palabra y encontrar su significado. En todo caso, la interpretación es mía, pero creo entender en esencia lo siguiente. Mi padre sabía que en la primera etapa de la vida se llega al conocimiento de lo que es el mundo y la vida entre los humanos, y aunque era mentalmente inquieto, no cuestionó de raíz los hábitos y costumbres de su entorno, y por lo tanto asumió la realidad en la que vivió como única y verdadera. Su intuición lo llevó a la duda sobre muchas cosas, ya en la vida adulta, y en la vejez, aunque se volvió más reflexivo, no pudo revertir lo que sus pensamientos le señalaban. Se envolvió de esa manera en la soledad, el sinsentido y la remembranza de los tiempos pasados. Aún así, como lo dice al final, vivió de acuerdo a sus propias expectativas y se dio por satisfecho. No puedo hasta ahora entender si la experiencia que he narrado fue un sueño, si fue una ilusión consciente o es producto del extravío de mi propia imaginación. Sigo repasando todavía cada frase de aquellas que mencionó mi padre. Ellas me invitan a tratar de entender tantas cosas que para mí siguen sin explicación. Me gustaría volver otra vez a convivir con él, pasar toda una tarde juntos, escuchar lo que tenga que decir ante mis preguntas, dialogar. Pero entiendo que ese deseo esconde un retorno imposible, pues el pasado no es un lugar, sino tan solo una idea.